Gracias, Rodrigo, por esa lectura interesante, importante. Te damos también, Señor, las gracias por participar de este núcleo de estudio de doctrina espírita, el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, y que podamos de alguna manera nosotros formar parte de este roster de trabajo, de entrega, de interpretación de lo que nos brinda Manuel Filomeno de Miranda en esta ocasión a través de esa pluma de oro de Divaldo que nos trae en el libro Reencuentro con la Vida, un capítulo tan importante como Mundos y Cárceles, el cual ya lo vimos, creo que el 26 de mayo. Y tiene una segunda parte, pero quisiera saber si recuerdan bien lo que, o a grosso modo, lo que vimos de Mundos y Cárceles, a qué nos referíamos. Si alguien recuerda, nada más levante la manito. No va a haber preguntas. O si desean, hacemos un rápido repaso. ¿Qué desean? Vamos a ver que en el chat qué hay. Yo, Carmen, realmente no me acuerdo, ¿eh? Perdóname, ¿eh? Correcto. Haz un pequeño repaso, si quieres. Vamos a hacer entonces rápidamente un repaso. Repaso, por favor, sí. ¿Quién dice? Ana Manrique. Sí, soy yo, he dicho repaso. Querida Yo también. amiga. Mira, que no está bien. Vamos a hacer un repaso, voy a compartir. Se agradece el repasito, dice Mamén. Bueno, vamos a un repasito. Y luego entramos en el tema que tenemos para hoy. Un repasito, no más. Déjenme y subo las diapositivas aquí. Estábamos mirando la infinitud, digamos, del universo. Todo este bellísimo proceso que nos muestra Manuel Filomeno de Miranda, que nos recuerda que nosotros estamos en un mundo de una increíble dimensión, imposible de determinar sus límites. Vamos a esperar que abra aquí la pantalla. Aquí está. Creo que están todos observando, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Bien. Entonces, rápidamente vamos a hacer el repaso. El universo, sus núcleos, sus componentes, sus vías lácteas, sus agujeros incluso. Ese es el patrimonio universal para que nosotros tengamos las diferentes expresiones de vida que resultan innumerables. Y nos damos cuenta entonces que hay torbellinos de las formaciones de mundos, de planetas, la conformación de sistemas solares inimaginables para nosotros. Dice Manuel Filomeno de Miranda que son archipiélagos siderales, que todos poseen el mismo contenido, con expresiones diferentes. Y es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que los astros demuestran inaprensibles consecuencias del origen de todo, la grandiosidad de la creación. Este será el universo definitivo, habrá habido otros, habrá un límite que lo caracterice en lo relativo ante la posibilidad de que haya otro que trascienda en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo será ese cosmos que nosotros no logramos desde aquí penetrar? Y sin embargo tenemos que decir cuán pequeños somos ante la grandiosidad de la majestad divina. Todas estas situaciones es un desafío para la inteligencia y para la imaginación de nosotros, los seres humanos.
Entonces resulta inevitable preguntarnos si solamente la Tierra ha sido equipada con la manifestación de la vida inteligente en detrimento de los miles de millones de astros que gravitan en las incomparables constelaciones. En verdad, las conquistas de la ciencia y de la tecnología contemporánea, especialmente referidas a la astrofísica, se niega la presencia de la vida en nuestro sistema solar, excepto en la Tierra. No implica necesariamente que se generalice ese concepto, debido a la inconcebible cantidad de sistemas que glorifican al Creador. Tenemos vida inteligente en muchísimos sitios, incluso en nuestro propio sistema solar, y lo tenemos demostrado en la revista Espírita, en esos diálogos con Mozart y con otras entidades superiores que ya habitan en esos mundos. La vida se manifiesta en diferentes formas, en los diferentes reinos de la naturaleza. Encontramos 5 reinos: las móneras, los protocistas, las plantas, los hongos, los animales y el reino hominal, el ser inteligente. Entonces, cuando se hace toda esa travesía por los diferentes reinos y hemos llegado al nivel de humanos, traemos muchas conquistas. Y en esas conquistas nosotros vamos a desarrollar muchas potencialidades que hay en nuestro entorno e intrínsecamente dentro de nosotros. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que no obstante el principio que rige esas alteraciones es invisible, o sea, no hay una frontera definida entre un reino y el otro, y plasma formas cada vez más complejas hasta el momento en que se manifiesta la conciencia, la razón, la inteligencia, la intuición, que antes estaban adormecidas en lo profundo de esas fases iniciales. Ese mismo proceso ha tenido y tiene lugar en los diferentes mundos, es decir, a nivel de la evolución de las especies y a nivel del progreso de los mundos, aquellos próximos a la Tierra, así como los más remotos. Es decir, la ley del progreso es universal y no solamente nos abarca a nosotros como seres corpóreos, sino a los incorpóreos, a los planetas y a todo el infinito. Encontramos esta frase del Maestro Jesús, a quien respetamos, admiramos, amamos, agradecemos, cuando nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo habría dicho, pero me voy a prepararos un lugar, y después que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Diciéndole esto a sus apóstoles y a los apóstoles que los siguen a través de los siglos. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay muchas moradas a las cuales el maestro se refirió, la doctrina espírita nos confirma que hay muchos investigadores que se han enfocado en el estudio de las estrellas, del firmamento y del universo mismo, que confirman la abundancia de datos y cálculos que nos dan esa probabilidad de muchos mundos habitados. Aquí tenemos a Mozart, que vive en Júpiter, que se comunica desde allá y que su mansión está construida con notas musicales. Y agregamos que además de esos mundos físicos gloriosos, existen también los mundos vibratorios, que son intermediarios para aquellos espíritus que necesitan hacer un reabastecimiento de sus energías y continuar con su periplo de evolución. Y en ese proceso de crecimiento espiritual también hay un hábitat específico. Hay mundos de dolores de acervos e indescriptibles. Es decir, que tenemos mundos primitivos
y otros intermediarios y otros de naturaleza superior, siempre en una progresión ascendente. El Evangelio nos lo explica también en ese capítulo. Se vive en la Tierra, por ejemplo, el momento culminante de esa transición de planeta de pruebas y expiaciones para que la nave madre de los humanos, nuestra Tierra, se transforme en un mundo regenerador, donde seguirá presente el sufrimiento, pero no con paroxismos, no extremo. Siempre sufrirá menos la criatura, dominará más la salud que el mal, dominará el bien sobre ese sufrimiento y no vamos a tener ese tipo de aturdimiento que actualmente presentamos. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esos mundos donde predominan las angustias y la gloria, es conveniente también profundizar, como tener una sonda investigadora que nos mida el mundo íntimo de nosotros los que habitamos en este planeta terrestre. Ese mundo íntimo de cada ser tiene su epicentro en la mente, porque la mente es el espacio donde se manifiesta el pensamiento del espíritu, que realmente es quien emite las ondas concéntricas preservadas por la idea, y es la mente la que construye las moradas en las que se localiza durante la temporada de la vida carnal. De acuerdo con la constitución vibratoria de la onda exteriorizada, las emisiones se amplían o se estrechan, liberando o encerrando a la gente pensante. Entonces, nosotros que pensamos somos los que emitimos la onda, y esa onda será larga, mediana, corta o ultra corta, dándonos una mayor frecuencia y una mayor capacidad de penetración. El espíritu puede superar la indumentaria densa y elevarse hacia otras esferas espirituales, adquiriendo resistencia e iluminación para ser feliz. Pero invariablemente en los estados oníricos, o sea, durante el desdoblamiento para el sueño, muchos acontecimientos trascienden el inconsciente del individuo para expresarse vivamente en importantes desdoblamientos de la personalidad. Cuando se experimenta in loco todo lo que sucede, inclusive tomando parte activa de ello. Es allí donde nosotros no recordamos muchas veces dónde hemos estado, traemos cierto placer al despertar y no nos damos cuenta que hemos salido del cuerpo físico mientras dormíamos y que nuestro ser espiritual se encuentra con el guía, como lo vemos en esta imagen, y el guía nos lleva a sitios de estudio o de trabajo según sean nuestras necesidades. Entonces vamos a tener encuentros espirituales dichosos o perturbadores de acuerdo a nuestro nivel evolutivo, donde vamos a tener noticias, revelaciones, conversaciones agradables o desagradables, de acuerdo al nivel en que cada uno se sitúa moralmente. Así, debido a la densidad de las pasiones serviles, de los lamentables atavismos que predominan en el ser humano, sus emisiones mentales lo encarcelan en prisiones sin paredes, más crueles que aquellas que bloquean el movimiento de los delincuentes cuando son condenados a penas reparadoras. Tenemos las cárceles físicas, donde al individuo delincuente o criminal se le castiga quitándole la libertad. Pero aquí tenemos otro tipo de prisiones, que son las mentales, cuando nosotros realmente, a través de ese sentimiento, de ese pensamiento, mantenemos nuestra mente enclaustrada en un objetivo muy inferior, muy pasional, y esos grilletes que nosotros vemos allí son los que nos impiden, además de tener en la mente la cárcel, los movimientos bastante restringidos. Entonces vamos a ver que muchas veces las legislaciones humanas liberan al individuo cuando ha concluido cierto periodo o ciertos trabajos, pero la cárcel mental no es así. El individuo puede tener la libertad de su cuerpo, salir, utilizar
sus relaciones, pero va a llevar consigo los grilletes que lo vinculan a tener una infame dependencia de la cual no logra liberarse. Y vemos aquí la danza de esas influencias pesadas, inferiores, que conforman esa flor, la flor de la tentación, la flor de la amargura, la flor de la pasión, y es la que nos permite muchas veces a nosotros tener ese tipo de construcciones que encarcelan, que la asfixian y muchas veces nos llevan a la locura. Y entonces no siempre ahí termina el problema elaborado por cada uno de nosotros. Siempre se convierte esto en un calvario, pero también los seres que están pasando por este tipo de necesidades son conducidos a una reencarnación impostergable en deplorable estado de recuperación, como son los problemas neuróticos, porque lo que tejas en tu mente será tu realidad. Y cuando vemos ese firmamento argenteo lleno de puntos de plata, y vemos que es el universo en su gran dimensión, donde las galaxias se multiplican en esa gelatina cósmica, a nosotros se nos da la posibilidad de soñar con la belleza, con el amor y la felicidad. Es posible para nosotros poder vivir en una de esas moradas donde el Maestro Jesús preparará un espacio para nosotros. No obstante, es necesario que nosotros como transeúntes carnales seamos capaces de romper con esas cárceles sin paredes, es decir, con las cárceles mentales, para despertar a sus prisioneros, es decir, salir de ese conflicto con el fin de modificar la frecuencia de la onda mental y se descubran como espíritu con el derecho a la libertad, a la felicidad, toda vez que lo desee con empeño y lo realicen con abnegación. Terminada allí esta página, el guía espiritual le permite a una entidad que se comunique a través de la psicofonía de Divaldo y nos dé su testimonio. En ese momento, pues yo les di ahí las gracias por la atención prestada y vamos a pasar a la historia de Narciso. Página recibida el 2 de noviembre del 2005 por Divaldo Pereira Franco, la que acabamos de leer, de estudiar, y la psicofonía también de Divaldo Pereira Franco en el Centro Espírita Camino de Redención en Salvador Bahía. Entonces aquí vamos a hacer un cambio, perdón. Aquí vamos a hacer ahora el cambio para presentar el testimonio de Narciso. Hasta ahora viene el repaso. Maximizamos aquí. La entidad que se comunica nos dice: yo puedo ser considerado como el propio Narciso. Tengo, entre tanto, un aspecto diferente. Y vamos a mirar cómo él va a través de la psicofonía de Divaldo a darnos su testimonio de ese tipo de prisión sin paredes. Y vamos a encontrar que la leyenda nos habla de Narciso. La leyenda de Narciso consiste en que en la mitología griega, Narciso era un joven de exquisita belleza que enamoraba a hombres y mujeres quienes rechazaba cruelmente. Para castigar su engreimiento, la diosa Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua del lago. Y el joven se asomaba al lago, así como lo vemos en esta imagen, y se miraba y se miraba y se miraba,
y se obsesionó tanto con su propio reflejo que cae al agua y muere ahogado. En ese lugar brotó una flor a la que llamaron, haciéndole honor a su nombre, el narciso. Son las flores amarillas que nosotros podemos observar aquí. Vamos a continuar. Es el relato de un joven muy atractivo que se admiró tanto a sí mismo que terminó enamorado de él y no podía amar a nadie más, no podía amar a otra persona. Esta historia la cuenta Ovidio, un filósofo, escritor. Él cuenta una versión de este suceso. ¿Qué fue lo que pasó? Narciso es tan bello que las mujeres y también los hombres lo pretendían. Y aquí vamos a encontrar que había una ninfa, es decir, podríamos hablar de alguien que tenía ciertos poderes y era una de sus mayores pretendientes. La ninfa Eco, vamos a mirar, un día para llamar la atención de Narciso, quien iba caminando por el bosque, empezó a hacer unos ruidos. Pero como Eco estaba condenada a hablar repitiendo las últimas palabras que oía, que fue un castigo de la diosa Hera, Narciso realmente no comprendía lo que ella expresaba. Ella llamaba a Narciso y el eco repetía Narciso, 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 Narciso. Ese fue el castigo de la diosa Hera para ella por haber pretendido muchas cosas. Entonces, cuando esta ninfa ve a Narciso y se enamora de ella, se enamora de él y lo persigue y trata de encontrar una respuesta, él le hace un desprecio. Cuando él logra ver a la ninfa, ella le hace gestos de que lo desea, que venga, que lo abrace, pero él la rechaza y decide alejarse. La ninfa se esconde en una cueva muy triste. Aunque se consumió en lo más lejano, su eco se seguía escuchando. Es decir, ella seguía teniendo la maldición de la diosa Hera y seguía allí llamándolo y el eco pronunciándose. Némesis, y aquí tenemos realmente digamos, la historia. Némesis, la diosa de la venganza, condena la actitud de Narciso, haciendo que éste se enamore de su propia imagen reflejada en un estanque de agua. Entonces es por una venganza, una maldición, que Narciso cae en el agua del estanque. Así el joven comienza a contemplar su reflejo, pero inexplicablemente no puede dejar de halagarse y admirarse. Y en un momento siente que no puede separarse de sí mismo y muere ahogado, atraído y ciego por su propia imagen. Aquí tenemos otra flor llamada narciso, diferente, blanca, sus pétalos amarillos, su centro. Y este es un campo sembrado de narcisos. Miren qué belleza. Entonces, el sitio donde su cuerpo había caído y donde creció esa hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso fue cultivado con esta flor campos, hectáreas completas, homenajeando a este ser. El testimonio de la entidad que habla a través de la psicofonía de Divaldo decía que mientras la figura mitológica se enamoró de sí mismo y pereció en las márgenes del lago en el que se contemplaba, dice la entidad, yo poseo
el alma de Dorian Gray, el personaje que pactó con el diablo y le entregó el alma con la condición de no envejecer. Yo era un gentleman por fuera, mientras su alma se descomponía con las marcas de su propia desgracia. Es decir, él conocía en su interior lo que le estaba sucediendo. Y decía, nadie me conoce, ni yo mismo me conozco. Tenía una personalidad atractiva, influyente, agradable por fuera. Pero tenía vanidad, tenía orgullos, tenía una serie de defectos morales que lo arrugaban, su alma la envejecían, pero el pacto que hizo era mantener su belleza física, aunque su alma se pusiera negra y arrugada de su maldad. Dice esta entidad que se considera fue un narciso o que su alma es la propia de Dorian Gray. Dice, mantuve oculta la realidad de lo que yo era. Por consiguiente, a nadie amé, porque jamás me permití amarme a mí mismo. Entonces, cuando tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar al prójimo, como dice el mandamiento. Él no se amó a sí mismo, no pudo amar a nadie. Conociendo la escabrosidad de mi pensamiento, yo no creía en nadie. No era amigo de de la familia tradicional. Él rechazaba todo aquello. Y dice que desde joven él adoptó el comportamiento de doble faz, o sea, de doble moral, la apariencia gentil y la realidad cínica. Proyecté la imagen de lo que me hubiera gustado ser, aunque me detestaba. Es decir, se detestaba a sí mismo, no se amaba y sabía que era un monstruo moralmente hablando. Cuando él dice, el pacto que él hizo, la virtud, la honra, el deber, según algunos conceptos psicoanalíticos, no son más que debilidad moral bien disimulada. Dice quién, la entidad. Nosotros si conocimos la historia o el libro de Dorian Gray o la película que pudimos ver, nos damos cuenta de que era un hombre muy hermoso y también era un narciso porque él quería mantener su belleza, no importara sus cualidades morales tan defectuosas. Esa era también mi manera de pensar, dice el espíritu. De modo que me entregué a toda clase de vilezas en los bajos niveles de la sociedad. Él era completamente consciente de su bajeza, mientras que mantenía en los elevados padrones de la mentira y nadie lo sabía. Es decir, engañaba, era un impostor, un traicionero. Él tenía muchos defectos, pero los conocía. Él podía disimular ante la sociedad, pero íntimamente sabía de lo que él era capaz. Y entonces allí, cuando nosotros vemos la imagen de la derecha inferior, al joven y la realidad de su alma en la sombra. Y en la de la izquierda arriba vemos la transformación que sufre ante la belleza física y la fealdad de su alma. No hay desgracia mayor que la falta de respeto hacia uno mismo. Nosotros no solamente tenemos que respetarnos, sino hacernos respetar. Es como una virosis destructiva. Ese concepto denigra al individuo que comienza a pensar que los demás son como él. Y empezamos a juzgar a todo el mundo por la medida que nosotros creemos que tenemos para nosotros. No todos somos iguales. Así tengamos virtudes, así tengamos defectos, a cada uno hay que respetar en su personalidad, en sus logros, en sus talentos e incluso en sus carencias.
Dice la entidad que se comunica, la muerte nunca formó parte de mi agenda de compromisos. Nunca pensó que se iba a morir, sino que su belleza iba a ser eterna. Y llegó demasiado temprano, para mi terrible sorpresa. Solo con un paro cardíaco, a los 48 años me fui. Se lo llevó a los 48 años cuidándose de esta belleza. Eso dice la entidad. Solo que él está utilizando la mitología griega del caso de Narciso y la del libro El retrato de Dorian Gray, donde él se identifica y se da cuenta que su vida es una cárcel sin paredes, es la cárcel mental de lo que él está viviendo. Él dice a los oyentes en esta comunicación, ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se fue a los 48 años? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí tenemos la respuesta. Desperdició sus fuerzas, desgastó sus energías de una manera en una conducta libidinosa, cárcel privada de una mente pervertida, soledad, ansiedad, en fin, miedo de ser desenmascarado y de enfrentarse a sí mismo. Esa es la razón, ese es el porqué que él pregunta. Desperdició fuerzas orgánicas, desgastó sus energías y convirtió su mente pervertida en una cárcel privada, una cárcel sin paredes. Y lo acosaba la soledad, la ansiedad y el miedo de encontrarse a sí mismo. No se trata de que eso me importase mucho, dice el espíritu, porque no consideraba que hubiese alguien mejor que yo, sino porque rompí la imagen que había proyectado de mí mismo durante toda la vida. Cuando llega el fenómeno de la muerte orgánica, él queda al descubierto, incluso para él mismo. Entonces allí es donde él siente miedo, soledad y desespero por encontrarse a sí mismo tal cual era cuando fue un idólatra de sí mismo, cuando fue un narciso y cuando realmente su pacto se parecía al que había hecho Dorian Gray en esta historia de este libro. No formé una familia, no quiso. Detesté a los hijos de los otros. Consideraba una decadencia burguesa la llamada familia tradicional. Es decir, era tan egoísta, tan vanidoso, tan prepotente y orgulloso de sí mismo que hasta los hijos de las otras familias, de los otros hogares, los despreciaba. Entonces era un monstruo realmente a nivel moral. Pero eso sí, tenía una conducta tachable, totalmente tachable, en todos los, digamos, en todos los aspectos que podríamos nosotros describir. Y podríamos decir que esa fue la razón por la cual no se casó, se mantuvo soltero, libertino, seductor, brillante en varios aspectos. Entonces, cuando nosotros entendemos la clase de caballero que era este, el peligro que representaba, dice, yo convivía con mi pensamiento devastador. Para mi sorpresa, aquí donde me encuentro ahora, me llaman suicida. Él está en estos momentos en esa sesión mediúnica donde Manuel Filomeno de Miranda lo ha traído y le ha pedido que diera su testimonio. Y nos dice, me llaman suicida porque destruí las construcciones de energía que me habían sido concedidas para una existencia más larga. Y toda vez que nosotros acortemos nuestra vida orgánica con nuestra responsabilidad, ya sea porque cojamos mucha rabia, porque tengamos vicios
que acorten esa existencia, porque nos descuidemos incluso hasta en tomarnos los medicamentos apropiados para nuestras enfermedades, por muchísimas razones, por el trago social, por los excesos alimenticios, por todo aquello nosotros podemos entrar al mundo espiritual como suicidas, como le pasó a este caballero que le llaman suicida y él todavía no sabe por qué. Eso a él lo asombra. Debí redimirme de crímenes contra la sociedad. Debía. Es decir, todo lo malo que actuó con las chicas, con las niñas, con los hombres, con el desprecio a los otros hijos de la sociedad, tenía que redimirse. Pero en vez de hacer eso, me enclaustré en el narcisismo de Dorian Gray. Porque el narcisismo corresponde a una leyenda mitológica y el Dorian Gray pertenece a una literatura que encarna al narcisismo. Y él se identifica con estos dos personajes. Él tenía que redimir crímenes que había cometido contra la sociedad, mas sin embargo no lo hizo. Aquí tenemos el cuadro de la literatura clásica, el retrato de Dorian Gray. El joven se espanta al ver su realidad moral y dice, yo veo que me descompongo de afuera hacia adentro. La descomposición del cadáver me parece menor que la descomposición interior. Es decir, aquello que pudiera ser la putrefacción del cadáver o el consumirse el cadáver era mucho menor que lo que estaba sintiendo a nivel moral. Es mucho menor. En esta terrible noche en la que deambulo de cielo oscuro, siempre descubro que mi punto de llegada está más allá. Es decir, no encuentra el puerto de llegada, no encuentra que haya terminado su camino, sigue en una búsqueda permanente. Cuando todo, aquí estoy, con todo aquí me encuentro. Aquí me trajo y me pidió el guía que relatara mi experiencia como primer acto de regeneración. Es decir, en estos momentos, esa manifestación que él hace, aunque no tiene emoción al hacerla, representa el primer peldaño de su arreglo, de su recuperación. Esta manifestación la hago sin ninguna emoción, como si estuviera leyendo un libro o una historia que sucedió y en la cual yo no he participado. Es decir, era un hombre totalmente, un alma totalmente fría. Mantenía todavía esa distancia con el cuerpo emocional, con los sentimientos. Entonces dice más, me siento abyecto y me detesto. Es decir, él mismo empieza a sentir rechazo a sí mismo. Soy un prisionero de mi soledad. Parece que me voy a adormecer para olvidar. Siente un profundo sueño y empieza a caer exactamente, empieza a caer en ese sopor que representa el sueño, porque va a ser conducido a una encarnación que en el caso de él ya es impostergable. En este hospital de almas, él sabe que está en ese centro espírita, en esa sesión mediúnica, donde se socorren muchas almas, se esclarecen y se adoctrinan. Él dice que en este hospital de almas dejo mi narración con la expectativa de que pueda ser útil para alguien, en algún lugar, en algún día, en algún momento, hasta para mí mismo, quién sabe. Tal vez algún día esto que yo he testificado hoy me pueda ser útil a mí o a cualquiera de mis hermanos. Aquí termina esta narración. Cuando él dice, salgo de la cárcel del cuerpo al desencarnar, pero aún no salgo de la prisión que construí para mí mismo.
tened piedad de los desgraciados como yo y de mí, si me recordáis cuando vayáis a hablar con el Creador. Está pidiendo oración que Él no se atreve a elevar, pero que nosotros tenemos el deber de orar por Él, por Narciso, en este testimonio. Y aquí está el ramo de flores de Narciso. Se me ha perdido aquí el cursor. Aquí está. Bien, mis queridos y queridas hermanas, este es el testimonio de Narciso. Pudimos hacer el repaso y presentar esta historia. Cualquier pregunta, a la orden. Muy bien, compañeros. Pues, como bien ha dicho Carmen, cualquier reflexión que queráis hacer respecto a, en un momento, fijaros, ¿no? Ha hecho el resumen de la anterior y la exposición de esta, ¿no? Qué interesante y qué preciosa, es verdad, con tanto sentimiento. Bueno, pues cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier reflexión, es el momento. Adelante. Nadie quiere preguntar nada. No surge ninguna inquietud. La verdad es que cómo puede llegar el ser a adentrarse en tanto egocentrismo, ¿no? Sí. Y la vanidad, el orgullo, el egoísmo en todas sus facetas. Bueno, si no hay inquietudes, cerramos con nuestra oración. Pues adelante, Carmen. Te agradecemos que termines cerrando este espacio con una oración. Yo le voy a preguntar a Ana Manrique, ¿te gustó, Ana, la historia de Narciso, Mundos y Cárceles, que nos enseña Manuel Filomeno de Miranda a través de Divaldo? Sí que me gustó, pero bueno, sabes, es que como estoy pasando una crisis de fe, pues le veo todos fallos a todo. O sea, que tampoco lo digo mucho porque estaría todo el rato allí dale te pego, como haciendo de abogada del diablo, buscándole los tres pies al gato y cosas así, ¿sabes? Pero sí, muchas gracias, Carmen. Claro, por eso he estado aquí, porque yo recordaba que me había gustado mucho la primera, pero y que las cárceles eran mentales, pero no me acordaba con detalle, por eso te he pedido que hicieras el repasito, pero sí que me ha gustado, gracias. Ok, bien. Sí. Bueno, entonces cerramos, ¿no? Sí. Desde luego está todo muy interesante. Da mucho gusto de saber todas esas cosas. Es importante, sí, señor, porque en nuestro entorno pueden haber en la juventud familias o amigos o hijos de los amigos, personas que estén presentando esta conducta narcisista, superficial, sin crecimiento moral. Entonces, ahí es donde tenemos la labor nosotros de inculcar esos principios y valores y hablar de la vida futura y hablar de que no solamente las cárceles físicas corrigen al delincuente, que hay cárceles mentales, cárceles sin paredes, dolorosas, que incluso nos retienen en este mundo que todavía estamos en transición, pero que cuando salgamos de aquí podemos tener tiquete para el mundo de regeneración o regresar a un mundo primitivo. Entonces, es la oportunidad de nosotros aprender y de compartir la enseñanza. ¿Cuánto dolor,
o sea, cuánta apariencia física, pero cuánto dolor interior, cuánto sufrimiento, ¿no, Carmen? Cuántas arrugas. Sí, es un monstruo, es una cosa impresionante. Y date cuenta que este espíritu, él sabía, él conocía su propia condición. Y no tenía miedo de enfrentarla. Tenía miedo de trabajarla. Pero el reencarnar de esa manera ya programada, porque él va sintiendo el adormecimiento para ser llevado a una reencarnación que va a tener dolores en esa reencarnación. Va a tener limitaciones. Va a ser un niño con algunos problemas. Un bebé con nacimientos defectuosos. Y hay que permitirlo para que pueda resolver, crecer, corregirse. Entonces él siente ese adormecimiento porque ya los guías lo están llevando, después de haber dado este testimonio, a un punto donde va a ser recibido en el útero de una mujer que va a ser fecundado su óvulo para que le dé paso a una reencarnación como la de este ser. Y lo más bonito de toda la historia es que él al final pide que cuando hablemos con nuestro creador, oremos por él y por los que estén como él. Y lo tenemos que hacer. Oremos por Narciso, el de la historia. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Esto es muy interesante. Señor. Así es. Bien. Muy Nos bien, Carmen. interiorizamos. ¿Aló? Sí, que iba a decirte eso, que cerrases con la oración. Sí, sí. Interioricémonos. Agradezcamos que a través de la mediunidad seria, como la de Divaldo, entre otros, tenemos la oportunidad de alcanzar estos valiosos y de tantas ayudas para nosotros. Por eso agradecemos, en este caso, a Manuel Filomeno de Miranda y oramos por la vida de Divaldo, que sea protegido, amparado y fortalecido. Porque ya tenemos 2 libros más, Rumbo al Mundo de Regeneración. Y hay otro, Vidas Vacías, ya en español, ya lo están editando acá en Colombia, en donde nosotros vamos a comprender la urgencia de cultivarnos moralmente e intelectualmente. Damos gracias al Maestro Jesús y al equipo espiritual que nos ha amparado en esta noche, que nos ha sustentado y que durante el desdoblamiento por el sueño seguiremos con ellos los que estemos llamados, ¿no?, a estudiar, a trabajar, a continuar con las labores. Que tengamos siempre mucha protección para nosotros y nuestras familias, para nuestros jóvenes, para toda la sociedad en general. Que ojalá podamos llegar con la divulgación de la doctrina a todos los niveles en algún momento. Y entendamos las palabras de Jesús. En la casa del Padre hay muchas moradas. Él preparará un espacio para aquellos que realmente lo merezcan. Que así sea. Que así sea. Gracias, Carmen. Bueno, pues Pasa muchísimas buena gracias. noche. Que así sea. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Y muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que este mes de agosto, este espacio de las conferencias en los viernes sigue. Vamos a tener todos los viernes conferencias igualmente.